vivió 33 años, ¿no? Entonces, para él la esperanza de vida, y decía que la vejez es una enfermedad prematura porque la esperanza de vida, no, perdón, Platón vivió 80 años, casi 80 años, pero en la época que Platón vivía, la esperanza de vida era 30 años, por eso ella decía que la enfermedad era la vejez era una enfermedad prematura. Pero este envejecimiento que desde la época de Platón, miren, tantos años antes de Cristo, en 1940, 1920, o sea, cuando mi abuelo o mi abuela nacían, en el Perú la esperanza de vida era más o menos así, ¿no? 30, 40 años. O sea que el envejecimiento poblacional se ha producido rápidamente, ¿no? Entonces se ha nacido se ha prolongado el curso de vida y se han aparecido una serie de etapas de vida o subetapas de vida mucho más que antes no tenían, ¿no? Entonces, miren cómo tan es así este proceso que este cuadro está mal descrito. Porque miren ustedes acá como dice, ¿no? Mayor de 80, senil, vuelve a la infancia. Y estas son las cosas que he puesto porque esto vuelve esto es una cosa que está mal descrita. O sea, no hay nada más diferente de un adulto mayor que un niño, ¿no? Un adulto mayor, usted puede tener 5 adultos mayores de 80 años y no son completamente, y que no son iguales, son completamente diferentes. En cambio, puede poner bebitos 5 y a lo mejor se los confunden si no les ponen una pita. Entonces, tengan cuidado y hay que estar muy atentos con este tipo de definiciones que todavía se siguen encontrando en las literaturas, ¿no? Entonces, en el curso de vida, y esto es importante para tomar en cuenta el enfoque del curso de vida, siempre se puede hacer algo para mejorar la salud y bienestar de la persona. Nunca es tarde para empezar, cuanto más temprano empieces, mejor. Pero además las relaciones entre el curso de vida no son solamente hacia adelante, ¿no? También pueden ser hacia atrás. Es decir, un adulto mayor sano podría influir en el desarrollo de los niños, por ejemplo, en la casa, ¿no? Entonces, lo que sigue pasando, lamentablemente, pese a estas razones demográficas, a estas razones epidemiológicas, a estas razones de uso de servicios y de rápido crecimiento, es que se sigue invirtiendo y dando todas las balas, por eso hay 12 créditos de pediatría y 3 de geriatría, en las primeras etapas de vida, cuando arriba y tenemos grandes problemas por atender en el grupo poblacional de las personas mayores, ¿no? Y yo les decía que hay la relación del curso de vida no es solo hacia adelante, o sea, no solo comiendo bien y siendo un buen chiquillo, y un chiquito vas a llegar probablemente, si no te atropella una combi, a un envejecimiento saludable. Eso demora bastante y hay que ver los cursos y los trayectos, pero también hay lo que se llama las abuelas o abuelos empoderados, que son los que determinan a veces la salud y los hábitos de los nuevos ciudadanos, ¿no? Y después ya ustedes conocen la hipótesis de Baker y la programación que se puede dar entre intraútero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es nuestro usuario principal de los servicios de salud? ¿Cuál es el nuevo usuario? ¿Qué es lo que cambió de cuando yo estudiaba medicina o estudiaba medicina mi papá? ¿No? Que es el mismo usuario, es decir, es el mismo de 40 o 60, pero más envejecido, es la misma persona, pero solo con más años, no, ¿no? Y lo que habitualmente se enseñó como el paciente clásico, la unidad clínica, una persona con una sola enfermedad, con un solo síntoma, que generalmente no impactaba en su desempeño funcional y que se curaba de la tifoidea, de la hepatitis o de la enfermedad infecciosa que tenía y no dejaba secuelas, por una persona, un paciente contemporáneo, ¿no? El paciente contemporáneo tiene que ver que generalmente es un paciente muy añoso, con varias enfermedades, que se reagudiza frecuentemente, que cada enfermedad que tenga puede o no condicionar una repercusión en su estado funcional y dejar secuelas funcionales y sociales, ¿no? Entonces, la unidad clínica en geriatría, como lo verán en la clase de semiología, si bien se busca, no es determinante, no es el principal
objetivo. Y ayer escuchaba en una clase, y no les voy a decir de qué, que la razón de ser de un médico era hacer un buen diagnóstico. La razón de ser del médico no es un buen diagnóstico principalmente. La razón de ser del médico es básicamente hacer una buena intervención. Porque ¿qué hacemos con un brillante diagnóstico sin capacidad de intervenir, sea curativa o paliativamente, ¿no? Entonces, ahí va. Acuérdense que es más importante que hacer mejores diagnósticos, que es necesario y que hay que buscarlo, es hacer algo con los diagnósticos. Entonces, tenemos varios tipos de usuarios en geriatría, ¿no? En geriatría tenemos usuarios que son... espérense un ratito que alguien está llamando acá y que vamos a ponerlo en pausa. En geriatría tenemos usuarios que son heterogéneos, con necesidades diferentes, y a veces el usuario se convierte en la unidad cuidador-cuidado. No es solamente el usuario, sino es la persona mayor y su cuidador. Entonces tenemos que ver cómo es el usuario principal que vamos a tener nosotros cuando salgamos a trabajar siendo médicos, ¿no? Y cuál es la necesidad máxima de nuestro usuario. ¿Vivir más? ¿No enfermarse? ¿No morir? ¿O solo ir y conversar con alguien en la consulta? Entonces, cuando ustedes le preguntan a la abuela te va a decir, como me dijo a mí, que hasta que no fastidie a nadie y que se pueda valer por sí misma, ella quisiera seguir viviendo. Mi abuela tiene 98 años, ha pasado el tiempo, no está tan bien como estaba acá, pero conversa, interactúa, participa y por supuesto nosotros la ayudamos en la medida que se pueda. Entonces, la participación es otra palabra clave, ¿no? Entonces, este cambio del usuario, que con un curso de vida prolongado, ahora los más mayores son más, los de 80 están creciendo, el envejecimiento del envejecimiento, con envejecimiento heterogéneo, con diferentes necesidades, con gente que se jubila y todavía se jubila a los 60 y tiene pues 30 años más para vivir, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo va a vivir? Si lo va a vivir enfermo o no, el querer mantener su capacidad de funcionar, cómo el ambiente lo va a ayudar, y al mismo tiempo tenemos cosas que son condiciones que son fundamentales para alcanzar un envejecimiento saludable, como las necesidades básicas, mantener la movilidad, seguir aprendiendo, creciendo y tomando decisiones con dignidad, crear y mantener nuevas redes sociales, contribuir con la sociedad. Entonces, el objetivo en geriatría es prevenir, compensar, rehabilitar y si se puede curar. El estatus de enfermedad o no enfermedad no es lo principal. Lo principal es que la persona se sienta bien. A pesar de tener condiciones crónicas de salud, si se pueden prevenir, pues bienvenido, ¿no? Y por último, morir con dignidad, asistido y acompañado. Es decir, hacer, como iremos viendo, una transición de esta vida a la otra con dignidad y como manda la medicina moderna y la teoría de los cuidados paliativos. Ahora, ¿qué competencias necesitamos para lograr esto, no? O sea, ustedes probablemente han estado estudiando hasta ahora los criterios de tal para diagnóstico de diabetes. Viene con dolor para orinar, orina de a poquito, quiere esto, quiere lo otro. Ah, esto es una infección urinaria. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene varias cosas juntas? ¿Cómo manejamos la persona con comorbilidad? ¿Cómo tomamos decisiones en personas que tienen mucha discapacidad mental o física? ¿Cómo tomamos decisiones con personas que están en alto riesgo de perder la capacidad de valerse por sí mismos? Entonces necesitamos nuevas competencias, porque todavía pasa que llega una persona mayor con un problema propio de las personas mayores, estos síndromes geriátricos como caídas, incontinencia, deterioro cognitivo, y algunos profesionales de salud le dicen son cuestiones de la edad, señora, o cuestiones de la edad, ¿no? Señor. Entonces esto no puede seguir pasando, tendríamos que mejorar nuestras competencias. Y esto es el modelo que yo les decía, el modelo lineal tradicional de la medicina de principios del siglo XX al modelo interactivo, concéntrico, de varios factores, de varios problemas coexistentes y además de manejar
todas estas cosas en una sola persona. Entonces la geriatría es una rama de la medicina, una evolución, es una etapa, es una medicina de etapa de vida, es una medicina como la pediatría, pero se encarga de los problemas de salud de las personas mayores y de la prevención, por supuesto, también. No todo, deben tener conocimientos de geriatría todos los médicos, sí, deben tener conocimientos de geriatría todos los médicos, porque la mayoría va a haber personas mayores. ¿Todos los médicos son geriatras? No, no todos los médicos son geriatras. Entonces la medicina geriátrica usa un instrumento que se llama la evaluación integral, ya ustedes lo van a ver, pero tiene que ver mucho con acercar el diagnóstico y las escalas y todas las valoraciones a la intervención. A mí me gusta más decir la gestión geriátrica integral más que la valoración geriátrica integral, porque no nos podemos quedar en valorar. Si tenemos una historia clínica inmensa, llena de escalas y valoraciones, y tenemos una chiquitita sin escalas y valoraciones, pero al paciente le hemos hecho lo mismo, por gusto hemos hecho las escalas. Entonces, después otra de las frases que se usa es gerontología. La gerontología es una rama de las ciencias sociales. La gerontología no es una rama de las ciencias de la salud para mí y para la mayoría de los autores. Entonces, gerontólogo se puede ser en América Latina a través de varias vías, de pregrado, como hay algunos que estudian carrera de gerontología en la universidad, y otros de posgrado, a través de maestrías, cursos, etcétera, etcétera, y se encarga de todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales que estudian el proceso de envejecimiento. Entonces, esta caricatura es el surgimiento y el crecimiento y el desarrollo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, que es la institución de docentes de geriatría en América Latina líder. Es una academia de profesores de geriatría de varias universidades de América Latina, que desde el año 2005, desde el 2003, esta caricatura la hicimos en 2005, pero sí, la academia empezó en el 2003, empezó a hacer cursos para profesores de geriatría, para que la geriatría a nivel latinoamericano tenga un desarrollo homogéneo, homologado, los programas fueran creciendo, y como ustedes pueden ver, San Martín de Porres ha estado en este proceso aprendiendo y participando. Pero una de las cosas fundamentales que ustedes tienen que saber y que ya seguramente saben es este concepto de obsolescencia del conocimiento, es decir, mucho de las cosas de interleuquinas y cosas que hagamos ahora nosotros, probablemente en 3, 4, 5 años cambiarán, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas van cambiando, pero los conceptos tienen que estar básicos y sobre todo dónde encontrar y buscar ayuda. Y en geriatría hay muchas cosas que han cambiado, como que en una época se hablaba de los suplementos de calcio sintéticos y el riesgo de infarto de miocardio, que el chocolate no es tan malo como se pensaba, algunas propuestas sobre uso de antioxidantes y aumento de mortalidad, y es más bajar de peso, es más peligroso que subir en personas mayores de 80 años. Y después comienzan a salir cosas nuevas como el uso de vitamina D, el ejercicio. Bueno, el ejercicio nunca ha sido nuevo, pero toda una serie de intervenciones basadas en evidencia, eso sí es nuevo, es decir, una serie de intervenciones que están probadas y no solamente que, bueno, nos ponemos a saltar, como iremos viendo a la hora de prescribir. Y otra cosa que ustedes tienen que tener claro, y es un gran reto para todos nosotros, es la capacidad de transmitir. Si algo tiene el estudiante de San Martín de Porres, creo yo, y que debe optimizar, es su capacidad de participar y liderazgo en las redes sociales. No es por gusto que tanto el doctor Recoba como el doctor Borda, que son los probablemente líderes en comunicación en salud, bueno, el doctor Huertas no, pero el doctor Recoba y el doctor Borda pues son exalumnos de la universidad, y entonces ustedes tienen que estar muy presentes en Facebook. Los adultos mayores, ustedes saben que están muy metidos en Facebook para chatear, para comunicarse, para investigar de su salud. Entonces hay que participar para dar buenos mensajes. Ahora, si quieren hacerse fan de una buena página, pues bienvenidos, por ahí interactuamos, ¿no? Los retaría inclusive también a hacer post para el blog de la universidad, del tema que quieran, y lo discutimos y lo vamos posteando y saldría bajo la autoría de ustedes, por supuesto. Una cosa chiquita. El reto es 200 palabras, 250 palabras para un post de un blog,
y decir, oye, pero que su abuela lo entiende. Si su abuela lo entiende, lo que quieren decir, el mensaje que quiere decir, ya está bien, porque condensar en 200 palabras un mensaje de medicina no es fácil. Pero bueno, eso lo podemos ir haciendo. ¿Cuál es el otro reto que tiene la medicina en general? Y es pasar a las guías, de las guías basadas en enfermedades a las guías basadas en personas. Y además hay pocos geriatras. Entonces, ese es mi perro que quiere participar en la clase. Entonces, muchas veces... Ya quedó grabado que mi perro y mi malestar. Bueno, entonces, otro de los retos es dónde puede haber geriatras, además de lo que yo les decía, si hacemos guías para enfermedades o guías para personas. Muchas veces, desde hace muchos años se dice, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos personas, pero por eso es que se han comenzado a desarrollar guías basadas en etapas de vida o en personas. Por ejemplo, no es la guía de diabetes, sino es la guía de las personas mayores con diabetes o las personas mayores con multimorbilidad o plurimortalidad o plurimorbilidad. Son guías en las cuales se toman muchos más factores que el tener o no tener la enfermedad. Si uno se guía solo por el tratamiento de la enfermedad, probablemente nos vamos a equivocar, porque las guías generalmente estuvieron hechas y están hechas para personas jóvenes. Y cuando llegan a la parte que dice adulto mayor, dice, bueno, si es adulto mayor se individualiza. La mayoría de los estudios que se incluyen en las guías de las grandes enfermedades son basados en estudios hechos en personas jóvenes. Entonces, ese tiene que ver con este editorial, que ya no es nuevo, y la otra tenía que ver en dónde deberían estar los geriatras, los médicos geriatras, que son tan pocos. En el Perú salimos 380 o 400 en este momento. Si son tan pocos, ¿dónde deben estar? En el primer nivel de atención, pero no alcanzarían en un nivel de atención mayor para derivar en el caso de una interconsulta. Otros dicen que deberían estar en la gestión y diseñar los sistemas de salud. En verdad, este artículo, que es del 2008, no es un artículo nuevo, planteaba diferentes lugares donde podría estar el geriatra, y entonces acá decía, estas son las cosas donde el geriatra debería trabajar, ¿no? En estos lugares, estas partes de acá, en manejando la fragilidad, en los pacientes mayores de 80 años, y entonces en función de eso, inclusive se planteaban todas las competencias que debería desarrollar un geriatra. Esto lo van a ir leyendo igual, pero ¿cuál sería el mejor lugar? En este curso, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de que ustedes adquieran algunas cosas básicas para manejar en el primer nivel de atención personas mayores, problemas de las personas mayores y prevenir los problemas que más frecuentemente se presentan con los años, con la edad. Y por supuesto saber derivar oportunamente. Ya después, si quieren, aprenderán geriatría. Pero lo más importante de todo es decir en geriatría, esto no lo sé. Detectar el problema y decir, mira, yo no sé esto, pide ayuda. Y si no, ya sabes dónde está. O sea, por eso la capacidad de buscar es más importante, y dónde está la información, o pedir ayuda. Entonces, se han hablado de los gigantes de la geriatría. El concepto de síndrome en geriatría no es igual que el mismo concepto de síndrome en medicina interna. No es varios síntomas que crean un solo problema, ¿no? El concepto de síndrome en geriatría es múltiple. Por ejemplo, caídas puede tener 1000 causas, 1000 problemas, pero el síntoma, el problema y la expresión fenotípica del problema es solo la caída, pero puede ser una infección, puede ser un fármaco, puede ser una arritmia, puede ser 1000 cosas. Y estas son algunas de las cosas que se proponían como los modernos gigantes de la geriatría. Entonces, este no es un... Tantas cosas que hay que hacer, no se puede pensar que debe venir, que decir que este es un trabajo para los supergeriatras. Este es un trabajo para una coordinación sociosanitaria con unas cuotas especialidades. Y sobre todo coordinado con los médicos del primer nivel de atención y de trabajo en equipo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Pero es importante saber, pero sobre todo decir dónde queremos hacerlo, ¿no? En el primer nivel de atención se puede prevenir y modular el envejecimiento, sí, ¿cómo? A través de la gestión
de la enfermedad crónica, de la aparición de la enfermedad crónica y de la rehabilitación, del cuidado continuo, ¿no? Por eso se habla de un servicio de salud liderado por el primer nivel de atención, por la atención primaria, que es una organización, ¿no? No es lo mismo primer nivel de atención que atención primaria de salud, que es un modelo organizativo, la atención primaria de salud. Y entonces hay algunas cosas que se han propuesto en este proceso de buscar sistemas más amigables a las personas mayores, que pasa por el reconocer el compromiso y pensar diferente sobre un usuario diferente, que tiene necesidades diferentes y que necesita organizar un cuidado clínico integral diferente para sus problemas, que tienen más necesidades de rehabilitación, que tienen más necesidades de trabajo, de prevención y de trabajo no farmacológico, y tiene que medirse con indicadores diferentes. No es solamente tener o no tener la enfermedad, ¿no? Porque imagínense que ustedes digan, vamos a hacer un programa para diabetes, ¿no? Para personas mayores. Oye, pero cada vez hay más diabéticos de personas mayores. Tu programa es un fracaso. Y no es así. Lo que pasa es que se mueren menos diabéticos. Entonces, como se mueren menos los diabéticos, los adultos mayores, la prevalencia irá aumentando porque vienen envejeciendo los jóvenes. Es ideal que los jóvenes tampoco hagan diabetes, pero bueno, o sea, no siempre un buen programa se mide por tener o no tener la enfermedad. Entonces, según el tipo de usuario y el momento del curso de vida, uno busca el nivel de atención necesario. Un hospital de día, un ambulatorio, un hospital de agudos, y se verá el tipo de intervención. Eso lo vamos a desarrollar durante todo el curso. ¿Necesitamos que los gerentes mejoren? Sí, porque te van a decir, y los administrativos también, te dicen, no, eso no es así. Eso no es así para los jóvenes, pero para los mayores es completamente diferente. Se necesita un modelo de gestión diferente, así como irá cambiando el ambiente, los taxis, estarán cambiando una serie de cosas, y la tecnología, esto de la gerotecnología, está desarrollando una serie de cosas para hacer la vida más fácil y que, a pesar de haber perdido una capacidad, yo pueda seguir viviendo saludable e independiente. Acá hay algunos ejemplos de las cosas que se verán y que existen ya para manejar esto. Este es un ejemplo ya de un edificio amigable para personas mayores. No es una residencia, es un edificio en el Perú creado y diseñado para que pueda vivir toda la familia, inclusive una persona mayor, y la persona mayor pueda hacer, a través de la vivienda, tener un envejecimiento mejor. Y no es un gueto de viejos, no es solamente los viejos se van a ir a vivir ahí. Lógicamente nosotros tenemos que buscar indicadores para saber si es que estamos mejorando o no. Una de las cosas que no debe pasar de vista en la mejora y en el diseño de los indicadores son los indicadores de equidad, ¿no? Y otra de la invitación que les hacemos siempre es para hacer investigación. Y sabemos que hay una isla de información, mucha información sobre adultos mayores que están en los hospitales y en los servicios por donde ustedes han rotado y que nadie recopila, porque no hay tiempo. Entonces pónganse moscas y busquen para poder hacer algún trabajo. Entonces ustedes, con el objetivo de este curso es que ustedes no solamente tengan una información, un aprendizaje informativo, ¿no? Con que sean expertos o que sean buenos profesionales. Lo que buscamos nosotros es que ustedes sean agentes de cambio. Agentes de cambio y tengan un aprendizaje transformador que los lleve a ser agentes de cambio del sistema de salud y de la vida de las personas y de ustedes mismos. Entonces, en este sentido, se ha aprobado este año, para complementar los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se llama la década de envejecimiento saludable. La década de envejecimiento saludable se acaba de aprobar, acá están todos los retos, les he puesto el documento, y es una oportunidad para mejorar el desarrollo humano a través de la mejora del envejecimiento saludable. Es decir, necesitamos desarrollo y necesitamos que todas las personas mejoren. Entonces, aquí, por ejemplo, en este documento ustedes van a ver cómo para cada objetivo de desarrollo del milenio va a haber su correlato de cómo esto se correlaciona, y se han buscado indicadores para el envejecimiento, para la década de envejecimiento saludable, que todos los países deberíamos caminar hacia eso. Pero ¿cuáles serían los ámbitos de actuación fundamental de la década de envejecimiento saludable? Uno que tiene que ver con la actitud y la acción, que es la forma de pensar, cambiar la forma de pensar y sentir y actuar respecto al envejecimiento de la edad, ¿no? Es decir, les voy a poner un reto.
¿Cómo se ven ustedes cuando tuvieran 85 años? Cierren los ojos. ¿Cómo quieren ser a los 85 años? ¿Quisieran vivir hasta los 85 años? Si ustedes dicen no, probablemente es porque tienen una imagen negativa de los 85 años. Lógicamente, no van a estar igual a los 85 que ahora, en varias funciones, pero tendremos que ir desarrollando algunas capacidades para vivir mejor y llegar de la mejor manera. Porque la otra alternativa es no llegar, o sea, morirse antes. Y eso creo que para mí no está tan bien. Depende de ustedes. Pero tampoco se van a matar. Otra de las cosas que tiene que ver es con la comunidad, es decir, con el ambiente, ¿no? Es que es propiciar y asegurar que las comunidades, y aquí tiene que ver los determinantes sociales de la salud y del envejecimiento, fomenten la creación y mantenimiento y optimización de las capacidades de las personas. Miren que no estamos diciendo no enfermar, estamos diciendo que fomenten las capacidades de las personas. Otro tiene que ver con la atención de salud, que tiene que ver con ofrecer una atención integrada, centrada en la persona, en servicios de salud de primer nivel de atención que respondan a las necesidades de las personas mayores. Es decir, la adecuación de los servicios de salud al nuevo usuario que hemos descrito, que no es el mismo usuario de toda la vida. Y por último, hay un grupo de personas mayores que sí, efectivamente, tienen la habilidad funcional disminuida, son capacidad funcional disminuida e irreversible, algunos reversibles y habrá que revertirla, pero que están en residencias o en su casa y que necesitan a alguien para que los ayude a sobrevivir, la figura del cuidador. Entonces, todo esto implica una acción intersectorial, no solamente del sistema de salud, y entonces hay que crear lo que se llama un servicios de cuidados a largo plazo, y eso es un reto para todos los países de América Latina. Esto es donde yo trabajo ahora, que es la Clínica Bambú, es un servicio adecuado, diseñado para personas mayores, es un ejemplo, donde hay pues programas para síndromes geriátricos, para problemas geriátricos. Ahora estamos todo un reto porque con esto de la pandemia se han cerrado muchos de estos servicios, pero hay una reconciliación de la medicina con el tratamiento no farmacológico. Inclusive muchos geriatras mandan a sus pacientes ahí porque, claro, hacen la parte farmacológica, pero toda la prescripción no farmacológica que ustedes van a aprender ahora, cómo la pueden hacer y dónde la pueden hacer entallada, bueno, esta es una opción. Vemos que hay terapia física, hay terapia ocupacional, la gente haciendo ejercicios de fuerza, hay terapia de optimización cognitiva, terapia de devolución, de lenguaje, tenemos todo lo que es el entrenamiento cognitivo, la parte de rehabilitación cognitiva, que no es lo mismo. Tenemos también una enfermera especialista, tenemos podología. Yo no estoy vendiendo Bambú, pero es que es para que vean ustedes lo que puede ser un servicio ambulatorio integral para personas mayores, y los criterios que nosotros usamos para medir son criterios basados en desempeño, ¿no? Esta persona que tenía tanta fuerza en esta época y que ahora mejoró su fuerza. Esta persona que no podía mantenerse en tándem, en equilibrio, y que mejoró su equilibrio, que mejoró su velocidad para pararse y sentarse en una silla, que disminuyó su velocidad para pararse y sentarse en la silla. Perdón, no disminuyó su velocidad, disminuyó el tiempo para pararse y sentarse en una silla y mejoró su velocidad de marcha. Entonces, estos son nuestros parámetros. Al final, ellos siguen teniendo probablemente hipertensión, diabetes o lo que puedan tener, pero miren cómo también vemos desempeño funcional a través de Bartel, Lawton, y vemos también procesos, seguimiento de desempeño mental y autopercepción de salud. Son parámetros que uno tiene que tener en cuenta para monitorear el envejecimiento. El equipo es fundamental, que aprenda juntos, que se retroalimente, que aprendan juntos. A la adecuación de los servicios de salud también pasa por la adecuación arquitectónica del mismo servicio de salud, y lo que yo les decía, su compromiso con la difusión del conocimiento, ¿no? Es decir, ustedes tienen que estar muy atentos para, esa foto es cuando hace unos años ya, para poder participar y difundir con evidencia y dentro del marco ético, no sería venderse, por supuesto, lo que hacen y cómo mejorar, ¿no? Aquí está bien el doctor Runzer cuando estaba gordito, ahora ya está flaco, y son todas las recomendaciones. Entonces, esto implica que, ¿por qué se necesita esto? Porque la misma persona mayor tiene que estar activada y comprometida para los tratamientos. De nada sirve que uno haga, como van a ver el ICOP,
y un diagnóstico y 1000 valoraciones y prescriba adecuadamente si la persona que recibe la indicación no se siente con eficacia y segura y comprometida para cumplir. Y eso tiene que ver con los conceptos de self-efficacy, autoconfianza, seguridad, activación en los programas de promoción de la salud, que los vamos a ver durante el curso. Entonces, algunas preguntas para fijar. ¿La gerontología es una especialidad de la medicina, verdadero o falso? Falso, ¿no? Es la geriatría. ¿El envejecimiento es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Tenemos un usuario y una meta diferente de los servicios, por lo que se necesitan nuevas competencias y una nueva organización de los servicios. Verdadero. Un sistema de salud liderado por la atención primaria de salud es la mejor estrategia organizativa para implementar estos cambios. Verdadero. ¿La geriatría es una especialidad de la medicina que es experta en la medicina de la etapa de vida adulto mayor? Verdadero. La prevención y el manejo de salud de las personas mayores es integral, intersectorial y con particularidades respecto a los jóvenes. También, ¿verdad? Entonces, esto de envejecer también tiene que ver con un temor, ¿no? Y tiene que ver con un temor al cambio y con tu flexibilidad de desarrollar nuevas cosas, de vivir solo de recuerdos y no de nuevos proyectos. Por lo tanto, ustedes tienen el timón para gestionar su propia vida, su propia salud y ayudar a que otras personas puedan timonear de la mejor manera su vida hacia un trayecto saludable y funcional. Entonces ahora yo quedo atento para las preguntas que